Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de vuelta con un poquito de programación visual. Ahora vamos a repasar un poco de lo que son las estructuras repetitivas en el lenguaje de BASIC. Específicamente lo vamos a usar en Visual. Así que bueno, repasemos las 4 estructuras principales repetitivas, estoy diciendo el while. Mientras se cumpla una condición, se van a ejecutar repetidamente un conjunto de instrucciones. El número 2, el hacer mientras. Estas estructuras, la 2 y la 3, se ejecutan al menos una vez. Y la primera es mientras se cumpla una condición. Y la segunda, el conjunto de instrucciones se va a repetir hasta que se cumpla una condición. La número 4, la for o para, se ejecuta un número de veces predeterminado. Ahí tenemos la sintaxis. Necesitamos una variable, un valor inicial, un valor final, el incremento y bueno, por supuesto las instrucciones que deseamos que se repitan. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde pondremos en práctica estos conceptos. Realizar una aplicación para determinar, inciso A, si un número es primo. Ya sabes que un número es primo solo si es divisible entre uno y entre sí mismo. Para mostrar la tabla de multiplicar de un número. En los incisos AB y AB son entradas enteras. El número C, que es el cuadrado de un número, puede ser una entrada de tipo como flotante. En el número D, la suma de los números impares ingresados, los números pares se van a rechazar. Y el inciso E nos va a decir si un año ingresado es bisiesto. En todos los casos se dejarán de pedir datos de entrada hasta que se ingrese un número negativo. Ojo, cuando se ingrese un número negativo se deja de pedir información. Ahí tenemos una propuesta para generar la ventana, el formulario, la interfaz gráfica de usuario. Pero bueno, sin más preámbulo, manos a la obra. Generemos un nuevo proyecto en el lenguaje de aplicación de Windows Forms, en el lenguaje Visual Basic, quiero decir. Guardémoslo en una carpeta de nuestra computadora. Yo hoy tengo una carpeta ya destinada para este propósito. Y al proyecto le voy a llamar, pues, teniendo la numeración que hemos llevado hasta el momento, el número 7. Y bueno, pues un título interesante será Estructuras repetitivas. Y vamos a empezar a desarrollar este proyecto. Ya sabemos que normalmente le dejamos la compatibilidad, quiero decir, a largo plazo. Así que vamos a diseñar esa interfaz gráfica basándonos en la propuesta que nos hizo el autor. Primeramente el formulario, en la propiedad texto vamos a editarla y vamos a escribir el título de la ventana que queremos que se despliegue, las estructuras repetitivas. Ahí está. Luego pues podemos proponer, ingresar, pegar, incluir los objetos correspondientes. En este caso pues vamos a pegar los botones. El nombre del primer botón pues ya saben que nos va su función es que nos diga si un número es primo, por lo tanto el texto entre paréntesis vamos a ponerlo como una pregunta, ¿es primo? Luego el tamaño de la fuente ya saben, tamaño grandecito que se aprecie muy bien, y el nombre del botón pues simplemente botón.prime. Lo podemos dejar por default como lo hace Visual, pero bueno, nosotros tenemos también la costumbre de cambiarle los nombres. Ahí tenemos la disposición que nos realiza el autor. La segunda función sería entonces las tablas de multiplicar, por lo tanto el segundo botón le pongo como nombre botón-tablas, y el texto, la propiedad texto del botón, tabla de multiplicar de diferentes números. Creamos una copia de este segundo botón y por supuesto vamos a escribir en la propiedad texto elevar al cuadrado. Ya saben que tenemos que elevar al cuadrado un número, no necesariamente entero. Y el nombre de este botón, por supuesto,
botón o button-cuadrado o -quad en este caso. La cuarta función de este programa es sumar únicamente los números impares. Ojo, son como si fuesen 5 subprogramas o subaplicaciones de este formulario, de esta aplicación principal. La propiedad de texto será sumar los impares, así de simple. Y la última función de esta aplicación será evaluar si un año ingresado es un año bisiesto o no, ¿verdad? Por lo tanto, el texto como pregunta entre signos de interrogación será: ¿es bisiesto? Probablemente se me pasó escribir el nombre, pero bueno, no pasa nada, ahorita lo cambiamos. Vamos a ingresar otro objeto que va a ser una etiqueta. Esta etiqueta tiene la función de ser como una pantalla, como una consola, donde vamos a presentar los resultados. El texto, pues para no confundirnos en este diseño, va a ser la respuesta o la solución de cada una de las aplicaciones. Y bueno, después al inicio desaparecemos ese texto inicial, no pasa nada. Vamos a agregar un último botón cuya función va a ser salir o cerrar la ventana, el formulario. Por lo tanto, el texto será salir o cerrar como tú creas. Pero bueno, primero cambiamos, por supuesto, entonces si no nos decimos bien, entonces primero cambiamos el nombre del botón-salir. Y te había dicho que el último botón no le había cambiado el nombre. Y lo pongo como botón-bisiesto. Ahora sí. ¿Es bisiesto? No. Lo vamos a cambiar por el botón salir. Y para darle una distinción especial, vamos a escribir la letra con negra. Es un poco más sólida que negrita, así que ojo. Podemos cambiar el color de la fuente. En este caso pues lo dejo blanco y voy a cambiar el color del fondo, por supuesto, en la propiedad back color, y un rojo palidón, así que se vea medio rosado, ¡Qué bárbaro! Ahí tenemos ya diseñada entonces nuestra interfaz. Como primera acción vamos entonces a los eventos, el botón de la carga del formulario, y pues la acción que queremos que haga es que no tenga prescrito algo en la propiedad texto, el objeto etiqueta 1, ¿no? Label 1. Si ejecutamos el programa, pues evidentemente tendremos los botones, todos, incluyendo el de salir, pero ya no, la etiqueta en principio ya no presentaría la palabra respuesta, ¿verdad? En su propiedad texto. Vamos al botón salir, que también es uno de los más fáciles de programar. Simplemente queremos que cierre el formulario. Close. Listo. Ahí vamos progresando. Vamos a programar ahora el botón Sprime, pero bueno, marca de repente ese tipo de errores. ¿Cómo podemos solucionarlo? Cerramos esa pestaña y le damos doble clic al formulario.vb. Ahora sí, seleccionamos el botón Exprimo, ya saben que se llama botón-prime, y en el evento clic pues empezamos a programar. Vamos a declarar algunas variables locales. Ya sabemos que para que un número sea primo tiene que tener únicamente dos divisiones, entre uno y entre sí mismo. Estamos hablando de números enteros, evidentemente. Por lo tanto, definimos algunas variables como entera, en este caso divisor y número como entero. Después incluiremos otro que será el contador de divisiones, porque ya sabemos que solamente si se puede dividir dos veces será primo. Agregamos una variable extra de tipo cadena de caracteres, es decir, string, que es respuesta. Esta respuesta es la que nos va a permitir interactuar con el usuario. Va a ser una respuesta de tipo cadena de caracteres donde vamos a imprimir todos los resultados. Y bueno, en principio
Si estamos navegando por los diferentes botones, pues entonces refrescamos o borramos el contenido de label, ¿verdad? Label.txt. Vamos a usar, recuerden que el objetivo de esta práctica es repasar las estructuras repetitivas en el lenguaje BASIC. Vamos a usar entonces the loop while, hacer mientras el número sea positivo. Recuerda que las especificaciones del autor nos indican que el programa debe de dejar de pedir información cuando se ha ingresado un número negativo. De hecho, como yo lo puse mientras el número sea positivo, quiere decir que también saldría con un 0. Pero bueno, vamos a pedir números utilizando la opción de input box. Input box, que de hecho, fíjate que posiblemente donde estoy escribiendo la función input box no sea el lugar correcto. Habría que sacarlo del if, porque si nosotros estamos evaluando número y bueno, la variable num no tiene ningún valor, entonces pues no entraría a nuestro código y no pediría información. Así que ahorita habría que sacarla de la condición o de la estructura condicional if. Pero bueno, ¿qué hace la función val? Ya lo habíamos visto en prácticas anteriores. Val te convierte las cadenas de caracteres a su valor numérico, ¿verdad? Y la función input box pues es una ventanita que detiene el programa para pedir información. Entonces ya pusimos escribe un número entero y el título de esa ventanita sería capturando datos. Enseguida pues vamos a utilizar una estructura for para ir evaluando si un número es primo. Ya sabes que si un número es primo, sí se puede dividir dos veces, entre uno y entre sí mismo. Por lo tanto necesitamos un contador de divisiones. Hay que declararlo como entero, por supuesto. Entonces iniciamos el contador de divisiones en 0 para ir realizando el proceso de las divisiones, por supuesto. Para eso es el for, ¿verdad? Mientras el divisor, para el divisor que inicia en 1 y hasta el número que estamos evaluando si es primo, en incrementos de 1 en 1, vamos a preguntar si el número mod divisor, es decir, si el residuo de la división de número con divisor es 0, entonces sí se puede dividir. Por lo tanto, incrementamos el contador de divisiones, ¿sí? Lo incrementamos y eso vamos a hacer con todos los divisores enteros, por supuesto, hasta llegar al valor del número que ingresó el usuario. Y si el contador de divisiones es 2, entonces el número sí va a ser primo. Pero evidentemente pues hay que corregir ciertos errores de tecleo, de dedo que hemos dispuesto. Ya sabemos que la variable contador de divisiones es cnt-divisiones, por lo tanto pues simplemente hay que corregir esto. Y la respuesta vamos a concatenar. El símbolo ampersand es para concatenar. El valor de la respuesta le vamos a agregar, o le vamos a concatenar, le vamos a unir la frase, el número, le concatenamos entonces la conversión de la variable numérico a cadena de caracteres. El número tal, el número ingresado por el usuario, es primo si es que la cantidad de divisiones fueron 2. Ojo, estoy explicando el algoritmo al mismo tiempo que estamos codificando. Recuerden que este programa lo hicimos hace ya algún tiempo durante esta clase, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué vamos a concatenar al final? Queremos que la información la vaya registrando, por lo tanto vamos a saltar una línea. En el código ASCII, como podemos apreciar en la tabla de códigos ASCII, tenemos caracteres no imprimibles. Tenemos el 0, que es el carácter nulo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Y nos fijamos que el número 10 es una nueva línea, es decir, es un salto de línea, podemos dejarlo así. Por lo tanto, vamos a concatenar al final un 10. La función chr te regresa el carácter
el carácter del código que tú escribes. En este caso me va a regresar un salto de línea porque escribí un 10. Y si el contador de divisiones no es 2, si es distinto, por lo tanto el número no va a ser primo, ¿sí? Ya sabemos qué características tiene un número primo. Si ejecuto este programa, pues todavía no va a funcionar porque tiene un error, ¿verdad? En la línea 19 terminé con punto y coma. Ya sabemos que en este lenguaje no existe el punto y coma al terminar cada instrucción. Eso es propio del C, ¿verdad? Ahí hay que corregirlo, por supuesto. Al final, pues simplemente mandamos la respuesta al objeto etiqueta 1 en su propiedad texto, por supuesto. Entonces, bueno, ahí observamos lo que les había dicho. En la línea 19 quitamos el punto y coma y evidentemente no me va a pedir información. Si lo ejecutamos no funcionaría bien porque cuando presiono el botón no entra la condición porque no sabemos el valor de la variable número. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad, ¿verdad? La línea 17 tendría que ir antes de la estructura condicional if para que tuviese un valor que evaluar, ¿no? Porque al final de cuentas estoy preguntando si es mayor que 0, pero no he modificado la variable número. Entonces hay que ponerlo antes del if. Indudablemente. Ahí vamos a generar un espacio y lo pegamos. Ahora sí, se va a pedir primero el dato y luego ya evaluamos si es mayor que 0 para realizar o para que se ejecute el código y así evaluar si el número es primo. Ahí está. Vamos a escribir datos de entrada. Esta es la función del input box. Ahí tenemos el texto. Escribe un número entero negativo para salir. Ahí escribimos el 97. El 97 es un número primo. El 2 es el primer número primo de toda la vida. El 6 pues evidentemente no es un número primo. ¿Qué más podemos hacer? Un 8 no es un número primo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, un 7 no es un número primo, por supuesto. Un 77 no es un número primo. Y bueno, este programa saldría con un 0 o con un negativo de acuerdo a las condiciones que pusimos en la estructura repetitiva do while. Lo mismo, algo similar habría que hacer para resolver cada uno de los problemas que está dispuesto al hacer clic en cada uno de los botones. Yo voy a resolver 2, de ti te van a quedar los siguientes para desarrollar, ¿no? Vamos entonces a realizar, por ejemplo, sumar los impares. ¿Cómo podemos sumar los números impares que el usuario vaya ingresando? Simplemente hay que ir rechazando los que sean pares. Algo similar a lo que hicimos en la funcionalidad anterior. Anterior me refiero a la evaluación de los números primos, ¿no? Y por supuesto, ahorita estoy teniendo una pequeña confusión porque estoy tratando de resolver otro problema, ¿no? Estoy tratando de resolver elevar un número al cuadrado, que es otra funcionalidad de esta aplicación. Que el usuario vaya ingresando números, no necesariamente enteros, y cada uno de esos números vamos a dejar la respuesta del cuadrado, por supuesto, ¿no? Entonces, evidentemente, esas variables que estoy ingresando no tendrían que ser, ¿no? Porque si pongo, declaro las variables número y cuadrado como enteras, y entonces la respuesta como cadena de caracteres es así, pudiera seguirla usando sin ningún problema, ¿no? De igual manera, pues para seguir practicando con las estructuras repetitivas que de hecho se tienen que hacer, pues ahí tenemos ahora la práctica de una estructura hacer hasta que, en este caso le pusimos el número sea negativo. Y acá vamos nuevamente a pedir en cada ciclo un número nuevo, ¿verdad? Con la función input box o cajón de entrada, caja de entrada, no sé cómo te guste más llamarlo en español. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabes que la función bol
convierte a numérico un dato de cadena de carácter que está representado por símbolos que representan números, válgame la expresión. Pero bueno, ahí seguimos codificando esta aplicación que evidentemente un poco más adelante tendré que corregir, porque te digo, no estamos resolviendo elevar un cuadrado al número. Se supone que es el botón de sumar números impares. Pero bueno, ahí tengo un malentendido con los paréntesis. Simplemente hay que colocarlos en su posición correcta, evidentemente. Y bueno, ya te dije, ahí te estoy diciendo, el número y su cuadrado no necesariamente son enteros, tendrían que ser de tipo double, ¿no? Es decir, pudieran tener punto decimal. Ojo cuando estés resolviendo este ejercicio, el de elevar al cuadrado un número. Y como lo vimos en el caso anterior, al capturar la información del número tendría que ser antes del if, ¿verdad? Tendría que ser antes del if. Así que bueno, no estamos calculando el cuadrado. Este problema corresponde a otro botón. Corresponde al tercer botón. Nosotros estamos en el cuarto botón, sumar los impares. Por lo tanto, de esta manera, pues voy a cambiar las variables y las voy a dejar como enteras, ¿no? Un número par o un número impar no tiene o no es un número de coma flotante. Entonces, bueno, defino los números o defino las variables como enteras, y a la otra variable que decía cuadrado la pongo como la suma. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos, si el número es mayor o igual que 0, entonces volvemos a preguntar, si el número dividido por 2, su residuo es 0, eso es el módulo, lo que pusimos aquí. Si es distinto de 0, entonces va a ser impar. Y como estoy utilizando la variable suma, y esa suma va a acumular, válgame la redundancia, el agregado de todos los números impares, entonces la tengo que inicializar con 0, como lo hicimos en la línea 40. Y ahorita en la línea 46 que estamos codificando, estamos incrementando o acumulando la suma, ¿no? Cada vez que un número sea impar, definido por esa condición, si el módulo del número con 2 es distinto de 0, entonces es impar. Entonces lo agregamos a la suma. Y también, por supuesto, nuestra variable de cadena de caracteres respuesta, pues la actualizamos, ¿no? Agregamos un signo de más y lo concatenamos. Recuerden que el símbolo de ampersand es concatenar, es decir, unir. Lo concatenamos con el número impar en este caso, y pasamos un renglón. Ya sabemos, el código 10 ASCII es pasar un renglón, ¿sí? Si no es impar, es decir, si es par el número, no hacemos nada. Por eso no es necesario un else para esta condición if. ¿Y qué hacemos? Actualizamos la etiqueta 1 en su propiedad texto, ¿verdad? La actualizamos la etiqueta 1 en su propiedad texto, ¿sí? Y este proceso lo vamos a repetir cada vez que se ingrese un nuevo número, que puede ser, que tiene que ser entero, pero puede ser par o impar. Al final, cuando ya dejamos de adquirir información, de adquirir datos, entonces vamos a realizar la suma de todos los datos que fueron ingresados. Por eso tenemos que actualizar la etiqueta 1 o el objeto label 1 en su propiedad texto con todo lo anterior, es decir, que quede registrado todos los números impares que fueron ingresados, pero ahora cambiamos el signo de más por el signo de igual, que va a ser el resultado de la suma, y mostramos la variable suma, ¿verdad? La convertimos de numérico a string. Y si ejecutamos este programa, ya funciona, por ejemplo, el botón de sumar los impares.
vamos a ingresar información. Si ingreso un 2, no lo toma en cuenta porque es un número par. Aquí nada más se tienen que sumar los impares. Si ponemos un 3, ahí se imprime. Vamos a sumar un 3. Si imprimo un 27 que es impar, se imprime también. Y vamos a sumar un 27 al 3 que tenemos. Si ingresamos ahora, ¿qué te gusta? Un 30 que es par, pues no lo acepta. Un 31 sí lo acepta. Un 97 sí lo acepta. Un 101 sí lo acepta porque todos esos son impares. Y al darle un valor 0 o negativo, en este caso negativo porque creo que el 0 sí lo estoy aceptando, sale de la captura y muestra el resultado de la suma de todos los datos impares o números impares que fueron ingresados. El otro botón que ya tenemos funcionando es el botón de exprimo. Si lo presionamos se borra el historial y nuevamente nos pide datos enteros para evaluar si son números primos o no son números primos. Ahí ponemos el 101 que es primo el 102, que no es primo evidentemente el 10.001 que no es un número primo. Y cuando ingresamos un negativo, pues salimos del problema. Cuando presionamos el botón de sumar los pares, se borra la información anterior, que eso es lo que creo que es una funcionalidad correcta. Y empezamos a ingresar números pares e impares, los cuales ya conocemos cómo se debe comportar el programa ante los números pares e impares. Y bueno, ingresamos el 7 y el 9 y la suma fue 16. Lo mismo tienes que hacer tú ahora. Tú tienes que completar este programa con la tabla de multiplicar. Dependiendo del número que te pidan, vas a mostrar pues 10 renglones con la tabla de multiplicar de cada número entero ingresado. Elevar al cuadrado lo mismo. Te debe mostrar una lista de todos los números ingresados y sus cuadrados correspondientes. Y finalmente el año, si el año es bisiesto. Recuerda que un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptando los múltiplos de 100, que solo son bisiestos cuando son además múltiplos de 400. Ojo, es un algoritmo muy sencillo con puras condicionales. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptando los múltiplos de 100, que solo son bisiestos si son además múltiplos de 400. Y al presionar el botón salir, pues adiós, que les vaya muy bien.